Hombre, se me quedaron los bombones para los muchachos. Cierto. Vamos a ver qué hacemos. 6, Romanos 6, verso 5. Antes de leer, quiero invitar a los hermanos que puedan a las 3:30. Tenemos oración y un servicio de altar pro recepción del Espíritu Santo y sanidad. Ese trabajo hay que continuarlo, porque siempre hay en la iglesia mucha gente enferma y que necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo. Romanos, ¿qué? 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Invoquemos al Señor. Maravilloso Dios, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad de enseñar tu palabra, que es eterna, que es gloriosa, para gloria y edificación de tu pueblo, Señor. Te ruego, Dios, tu ayuda, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Siéntense, por favor, hermanos, y vamos voy a continuar el tema del domingo, que no tuvimos el tiempo suficiente, pero lo que es ser crucificado con Cristo, crucificados con Cristo. Usted se acuerda de los versículos de Gálatas 2:20, se lo recuerdo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Gálatas también 5:24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado su carne y sus pasiones y deseos con el Señor. Estar crucificado con Cristo es igual cosa que estar muerto en Cristo. ¿Qué es estar muerto en Cristo? Alguien le preguntó, un niño le preguntó a su papá, le dice, ¿qué es estar muerto en Cristo? El padre le respondió, si usted va al cementerio y coge las tumbas a las patadas o a los puños o a insultarlos, ¿qué le responderían los muertos? El niño le dijo, nada. ¿Qué es estar muerto en Cristo? Es la pregunta esta mañana. ¿Qué es estar crucificado con Cristo? Aquí tenemos algunos aspectos del Salmo 22. Como decía, el Salmo 22 es un salmo mesiánico que, aunque aparece por allí 1000 años antes de Cristo, David no solamente era rey, era también patriarca y profeta. Y entonces, como hay varios salmos que, aunque se dijeron en esa época, estaban señalando al Señor. Hay mucha tipología en el Antiguo Testamento que se refiere a Cristo. Y el Salmo 22, el Salmo 23, ese salmo es el Salmo del pastor, que se cumple en San Juan capítulo 10. El Salmo 24
Es el salmo donde presenta a Jesús como el Rey de la gloria. Es decir, el Rey, el Rey glorificado. San Juan 12, dice el Señor, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y qué diré? Sálvame de esta hora. Dice él, no, pues para esta hora he venido al mundo. Si el grano de trigo no muere y va a la tierra, queda sin fruto. Pero si el grano de trigo muere y va a la tierra, produce fruto. Ese grano de trigo es Jesús. Y al ir a la tierra está hablando de su muerte y sepultura. Y al dar fruto, porque toda semilla que no se siembra se muere. Si usted pone una semilla en un vaso de cristal, se muere y no produce. Si usted pone esa semilla en la tierra la hace nacer y dar fruto. El cuerpo de Jesús fue puesto en la tierra. Él dijo a los judíos: la generación adúltera y perversa demanda señal, pero el señal no les será dada sino la señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Está hablando de su muerte, sepultura y resurrección. En San Juan capítulo 2, cuando Jesús volcó los cambistas y los castigó, ellos le preguntaron: ¿qué señal os muestra ya que tú haces esto? Jesús le respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús hablaba de su templo, no del templo de Salomón, sino de su templo, de su carne. Jesús tenía que morir, ir a la tumba, ir a la tierra, al corazón de la tierra, y esa semilla puesta en el corazón de la tierra fue la que a las 72 horas resucitó, y el fruto que vemos esta mañana aquí es el resultado de la resurrección de Cristo. Usted es fruto de eso. Si Cristo no muere o si Cristo no resucita, porque lo que hace eficaz la redención fue la resurrección. Si Cristo muere y se queda en la tumba, es decir, el grano se hubiera podrido en la tierra y queda sin fruto. Pero Cristo lo que hizo posible la redención de nosotros fue la resurrección. Romanos 1, 4 y 5 dice la Biblia que Jesús fue declarado por Dios según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de Cristo. La resurrección, la redención no hubiera tenido validez si Cristo no resucita. Si el grano de trigo va a la tierra y se pudre, no hay fruto. Pero si el grano de trigo, en este caso, que fue Cristo, fue a la tierra y su resurrección es lo que hizo posible que existiera una iglesia. No habría iglesia si Cristo no hubiese resucitado. No habría iglesia si Cristo no hubiese muerto en la cruz. Porque la muerte de Cristo es lo que garantizó el derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es decir, la muerte era necesaria porque la muerte fue la que produjo la sangre que nos redime. No habría iglesia si Cristo no hubiese resucitado, porque la resurrección de Cristo es lo que le garantiza la vida a la iglesia. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Él. Amén, por gracia sois salvos. No habría iglesia
si Cristo no hubiese ascendido a los cielos glorificado, porque el ascenso de Cristo al cielo hizo posible que Él llevara al lugar santísimo, que es el cielo, su ofrenda. Cristo en el cielo glorificado llevó la ofrenda con la cual hizo posible nuestra redención. No hubiera iglesia si Cristo no hubiera ascendido al cielo, porque Él, el que descendió a las partes más bajas de la tierra, es el mismo que subió por encima de todos para llenarlo todo. Y dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aleluya. Cristo llevó cautivo lo que nos cautivaba y nos declaró libres, y somos libres esta mañana, y eso hay que creérselo al Señor y hay que vivirlo. Libertad, la libertad en Cristo. Cuarto, no habría iglesia si el Espíritu Santo no se hubiese derramado en el día de Pentecostés. Pero el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés es también el resultado de la muerte y resurrección de Cristo. Porque Pedro en el día de Pentecostés le dice a la gente, miren, esto que ustedes están viendo y oyendo es el resultado del Cristo que murió y fue sepultado, pero que también resucitó. Y dice el apóstol Pedro a los incrédulos judíos, les dice, vea, este que fue crucificado, Dios lo resucitó y fue exaltado, es decir, fue glorificado. Y este es el que Dios ha puesto por Señor y Cristo. Y este es el que ha derramado el Espíritu Santo que ustedes ven y oyen. Ese que ustedes crucificaron está vivo y es el que ha derramado el Espíritu Santo que ustedes están viendo. Y ese fue el que produjo el estruendo en el día de Pentecostés. Cristo vive, hermano, vive. No era posible que usted y yo disfrutáramos de esto. Vea, Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y se alegrará mucho. Hebreos 12 dice, puesto que tenemos tales testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Póngale cuidado a la expresión, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabe qué es lo que a Cristo le produce gozo esta mañana? Ver el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Ustedes. ¿No le dan gloria al Señor? Que Él sufrió y todo lo hizo, y al verlo a usted salvo, Él se alegra. Y Él dice, no fue en vano. Y Él lo ve a usted esta mañana como el fruto de su agonía. Entonces, vamos al Salmo 22, que es el Salmo del Cordero en la cruz. Hay que leerlo todo, desde luego, porque ahora es un clamor allí cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cualquiera dice que es una expresión de David, pero es una profecía. Ese texto se aplica a Cristo en el Calvario. Él fue el que pronunció esas palabras en la cruz. Cristo en la cruz, el Salmo lo explica. Voy a mencionar 5 cosas nomás, hermano. El domingo les hablaba basado en el Salmo 22, dice 22:14, dice que su corazón se derritió como cera dentro de él. Bendito el nombre de Jesús, se derritió.
El corazón derretido como cera, decía, la cera es un material flexible, que es como la plastilina que se puede moldear y se puede formar. Y aplicando al creyente, se refiere al corazón del creyente, corazón quebrantado, corazón contrito y humillado, corazón sensible. Es el corazón que se deja manejar, que se deja formar. No es el corazón soberbio, petulante, arrogante. Es el corazón de los creyentes que vienen al culto porque quieren aprender algo. Dios tiene algo para enseñarnos siempre. Y les recuerdo, Jeremías habla dice, hará trillar terreno para vosotros. Y les decía, el terreno para que sea productivo tiene que molerse, trillarse. Oye, la tecnología ha avanzado demasiado y los terrenos aptos para el cultivo los trillan con tractores de manera vertical y horizontal y los dejan un tiempo, 20 días, 30 días, para que el agua, el calor y el aire lo repotencia la tierra. Por eso es que la tierra mantiene viva. La tierra tiene 4 o 5 mil millones de años de haber sido hecha, no existe una cifra exacta. ¿Por qué mantiene viva? Dios tiene sus medios para que la tierra mantenga viva. Y esa tierra, que a veces no le paramos bolas, es la que sostiene 7 mil millones de personas hoy en el planeta. La tierra es la que nos produce todo, nos da todo. ¿Quién la mantiene viva? El que la creó. Él es el creador y sustentador. Él es el proveedor y el que alimenta la tierra para que la tierra nos dé el producto para alimento del cuerpo. Entonces, el corazón del cristiano tiene que permitir que la palabra de Dios es espada, es ese trillo, es ese arado que hace que el cristiano se torne un cristiano sensible. Hay en la iglesia cristianos que no les entra nada, tienen un corazón encallecido. 1 Timoteo capítulo 4 dice, el Espíritu Santo dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Dice, tienen el corazón encallecido, tienen el corazón como un terraplén que le cae el agua pero corre loma abajo y no penetra. Son corazones estériles, no producen, no dan fruto, porque no sienten el gozo en el culto, la alabanza no les sirve, la enseñanza no les sirve, no hay culto que les sirva, porque tienen un corazón insensible, encallecido, duro. Y cuando nos habla de estar crucificados con Cristo, el primer paso es tener un corazón como el de Cristo, que su corazón dice que se derritió como cera. Es decir, hermano, estar crucificado con Cristo es tener un corazón sensible, dócil, como la plastilina, que Dios pueda moldearlo, que la palabra pueda moldearlo, que usted se deje moldear y que no viva diciendo, a mí eso no me sirve, no me gusta, no me funciona. Ese es un corazón duro, encallecido. Ese es el primer paso. La pregunta es, ¿cómo estará su corazón esta mañana? Mire, cuando uno tiene un corazón sensible a Dios, la alabanza le gusta, le sabe bueno el culto, le agrada el culto, lee la palabra, le sabe bueno, la enseñanza le sabe bueno, la oración que usted hace le sabe bueno. Cuando usted lee la Biblia le gusta, la saborea, ¿sí? Gloria al Señor, se la come.
pero hay gente que ni lee la Biblia. Otros no les gusta escucharla. Entonces, no solamente tiene un corazón duro, sino un oído duro. No entra la palabra. De ahí entonces de ahí es donde nace la apostasía, que al último un corazón así ya no cree en nada. ¿Qué es lo que dice David? Tú no quieres sacrificio que yo daría. Los sacrificios de Dios son, ¿cuál? El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. ¿Sabe qué es lo que derrite a Dios, hermano? Cuando un hombre se humilla. Sí, la Biblia dice lo débil de Dios. ¿Habrá alguna cosa, si Dios es el Dios fuerte, habrá alguna cosa que lo debilite? Sí, Señor. Cuando usted se le humilla, cuando usted se le arrodilla, cuando usted le llora, cuando usted le clama, cuando Dios ve sus lágrimas en su rostro, Dios se derrite con usted. Sí. Mire, hermano, Dios es tan bueno, siendo tan grande. No hay palabras para describirlo, sinceramente. ¿Y cómo es que Dios ve a un hombre humillado y él se baja a la condición de él? Vea, le cito varios ejemplos. Usted ha leído de Faraón, el hombre más petulante, más soberbio. Sin embargo, cuando Faraón clamaba, Dios lo oía. Varias veces Faraón dijo, bueno, rueguen pues a Dios para que quite estas plagas, y Dios escuchaba. Dios escuchaba. Vea otro ejemplo. Ustedes recuerdan a la historia de Nínive. El juicio de Dios contra Nínive era: dentro de 40 días Nínive será destruido. Así es, Nínive será destruido. Dios lo mandó a Jonás a decirle: oigan, ninivitas, se tienen que arrepentir, se vuelven a la ley, en fin, o si no se mueren. No, ese no era un mensaje de arrepentimiento. Por eso fue que Jonás se enojó mucho, porque Jonás, como nosotros, nos alegramos más en ver el fracaso de los demás que en ver las victorias de los demás. Tristemente, así es el ser humano. En nosotros hay mucha envidia, hermano, y créame que a veces nos alegramos más viendo cuando alguien fracasa que cuando alguien tiene éxito. ¿Cómo te parece, hermano, que el carro del hermanito se estrelló y casi se mata? Decimos nosotros, por algo será. ¿Cómo te parece que la hermanita y el hermanito están enfermos? Por algo será. Te cuento una historia. ¿Cómo le parece que el hermano compró un carro La Belleza? ¿De dónde lo sacaría? ¿De dónde lo sacaría, hermano? Qué corazón tan bravo tenemos nosotros. ¿Es así o no es así? Mire, nos alegramos más por los fracasos de la gente que por los éxitos de la gente. Si Dios respalda a mi hermano, mi hermana, ¿por qué yo no me alegro con eso? Si hoy o mañana ese hermano puede dar la mano a mí, espero que no necesite, pero qué bueno cuando Dios bendice y respalda al hermano espiritual y económicamente, hermano. Gloria a Dios, gracias a Dios por los hermanos a quienes Dios respalda con su economía, porque esa es una fuerza también para la iglesia a nivel nacional. Por eso alégrese, hermano, no sienta envidia, dele gracias a Dios. Eso fue lo que Jonás nos sintió. Ya ustedes conocen la historia.